Espanhol gravando também. Ok, estamos abertos para o webinar, as pessoas já estão entrando. Eu vou começar a transmissão ao vivo em 3, 2, 1. Ok, estamos ao vivo, então. Boa tarde a todos y a todas. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carole Alarcón. Soy la coordinadora técnica del proyecto Amazonía 2.0 en Brasil. Es un gran placer dar la bienvenida a todos en nombre del proyecto Amazonía y la UICN. Yo tuve una baja de energía, entonces si alguno de mis compañeros empiecen a hablar, no extrañen. Ahora estamos comenzando el segundo y último seminario web de las series Experiencias de Monitoreo Comunitario en la Amazonía Brasileña. Hoy abordaremos el tema monitoreo de la biodiversidad y los recursos naturales, y durante la semana el tema fue monitoreo de presiones y amenazas y vigilancia territorial. Para quienes perdieron o quisieran revisar el enlace de grabación que se les envía en el chat. Pero antes de comenzar el trabajo en sí, me gustaría darles algunas pautas logísticas sobre el uso de la plataforma Zoom. En primer lugar, actualmente disponemos de traducción simultánea, portugués, inglés y español. Entonces, para los participantes de habla portuguesa, como casi todo el evento será en portugués, les sugiero que seleccionen la opción de canal apagado en el icono de interpretación en la barra de funciones aquí abajo. Y cuando se produjeron las intervenciones ocasionales en español, pueden encender el canal español. Que seleccionen la opción de canal español en el icono de interpretación en la barra de funciones abajo a la derecha. And for the English speaking participants, y para los participantes de habla inglesa, les sugiero que elijan el canal de la mancha en el icono, el canal de ahí abajo de interpretación. Además, indicamos dos espacios de interacción. El primero es el chat, donde se pueden realizar saludos y comentarios generales, y aprovechando, me gustaría invitar a todos a utilizar el chat para presentarse, compartiendo su nombre, país de origen, institución, cuando cabe. El segundo espacio de interacción es la ventana de preguntas y respuestas QIA, donde las preguntas se pueden dirigir exclusivamente a los panelistas. Con estas primeras pautas dadas, podemos abordar el tema que es el foco de nuestro encuentro, las experiencias de monitoreo comunitario en la Amazonía. El propósito de esta reunión es proporcionar un foro para el intercambio y la creación de redes entre y sobre las experiencias de monitoreo comunitario en la Amazonía brasileña, así como dar visibilidad a algunas iniciativas exitosas de socios locales del proyecto en Acre y miembros de la UICN en el país. Es por eso que hoy tenemos aquí la iniciativa de monitoreo de la biodiversidad que lleva a cabo la Secretaría de Medio Ambiente de Acre en el Parque Estatal Chandles, una de las experiencias que la protección, que el proyecto Amazonía apoya y capitaliza, así como también están representadas aquí las experiencias de IP, WCS, FBA, los 3 miembros de la UICN en el país. El evento es organizado por la UICN y a través del proyecto Amazonía 2.0 en Brasil, y la coorganización es el Comité Nacional de Miembros de la UICN aquí en el país. De esa forma, me gustaría aprovechar la oportunidad y abrir el discurso a Ángela Pelín. Ángela es coordinadora del proyecto en el Instituto de Investigaciones Ecológicas IP y participa en el Comité Nacional de Miembros de la UICN. Ángela será la moderadora. Por favor, Ángela. Gracias, Carole. Me gustaría agradecer aquí en nombre del comité. Estoy muy contenta de ser parte de este evento hoy con todos ustedes. Agradezco en nombre del Comité Brasileño de la UICN en Brasil. Me gustaría contarles un poco del comité. Hoy el
comité se compone de 30 organizaciones que actúan con agendas de conservación de la naturaleza en Brasil. El Comité Brasileño de la UICN en Brasil hoy es compuesto por un comité directivo con presidencia, vicepresidencia y secretaría ejecutiva. La presidencia es compuesta por la Conservación Internacional. Hoy el IP es parte de la vicepresidencia y el IMAFLORA de la Secretaría Ejecutiva. Y por los próximos 3 años tenemos esta constitución, pero son casi 30 miembros muy activos de organizaciones muy importantes y que trabajan mucho con la preservación de la naturaleza. Tenemos asambleas ordinarias a donde los miembros participan de toma de decisiones, plan de acciones, estrategias, posicionamiento del comité en el Brasil. Y también tenemos encuentros mensuales que son muy interesantes y muy buenos. Son momentos de cambio, de intercambio y de fortalecimiento de esta red. La UICN es una organización internacional muy expresiva, importante en todo el mundo, y la representación del comité en Brasil es un espacio muy interesante para que se pueda debatir estrategias y temas de posición. En el comité tenemos actuado más en los temas de comunicación, incidencia política y la captación de recursos y la estrategia de UICN en Brasil, de cómo funciona esta estrategia en Brasil. Y a pesar de la importancia de las organizaciones que hoy son parte, me gustaría invitar otras organizaciones que, por supuesto, se pueden unirse a nosotros y ser parte de esta red. Entonces aquí queda mi invitación a las organizaciones que quieran entrar en contacto con nosotros, que participen de una de las reuniones que llevamos a cabo para que conozcan más el comité y, quién sabe, participar oficialmente como miembro brasileño, porque me parece que esta red de instituciones y estos momentos son tan importantes para nuestro proyecto en Brasil, para lo que queremos y lo que nos parece importante para la conservación. Muchas gracias otra vez más por la oportunidad de participar como organizadora en este momento de discusión del monitoreo. Y estamos aquí a la disposición para hablar más con quienes se interesen más por el comité en el Brasil. Muchas gracias, Carole. Gracias, Ángela. Este grupo es de hecho muy fuerte, muy articulado. Estoy muy contenta de organizar en conjunto este evento hoy. Bueno, voy a seguir por aquí. Es importante decir que de lejos las experiencias aquí representadas no incluyen todas las iniciativas de monitoreo comunitario de Brasil o en la Amazonía, pero nuestra idea aquí es poder presentar algunas iniciativas destacadas que aborden diferentes objetivos, temas y metodologías y así promover espacios de diálogo y intercambio de experiencias entre iniciativas y potenciales actores de la sociedad civil, academia y gobierno. Nuestro horario para el día se divide de la siguiente manera. Después de las bienvenidas, pautas, antecedentes y objetivos, vamos a tener enseguida la socialización de las iniciativas de monitoreo comunitario. Vamos a empezar con Cristina Toffoli, coordinadora de proyectos de IP, monitoreo participativo de la biodiversidad, una experiencia seminal para el programa de monitoreo de la biodiversidad, el programa Monitora, actualmente implementado por el gobierno federal por ICM Bio. Después, Luis Enrique Medeiros Borges. Por favor, pueden abrir sus cámaras. Es consultor del Departamento de Medio Ambiente de Acre, implementación del programa de monitoreo en Acre. Y también vamos a tener después Fabiano Silva, coordinador ejecutivo de la Fundación Victoria Amazónica, Sistema del Monitoreo para el Uso de Recursos Naturales del Río Unini en Amazonas. Y Gina Leite, oficial del Programa de Ciencia Abierta y Aguas Amazónicas de WCS, Ciencia Ciudadana. Después vamos a tener un espacio de discusión sobre desafíos comunes y intercambio de experiencia. Después un espacio de preguntas y respuestas de la audiencia y vamos al cierre y posibles orientaciones como una ronda final sobre los principales retos y lecciones aprendidas. Bueno, ahora que estamos todos en la misma página, me gustaría invitar
saludar al coordinador regional del proyecto Amazonía 2.0, Braulio Buendía, para que nos cuente un poco más sobre nuestra iniciativa. Braulio, por favor. Gracias, Carol. Buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias por la iniciativa. Un saludo especial a los miembros del comité de la UICN ahí en Brasil, a todos los participantes, y agradecer a todas las responsables de las ponencias de estas iniciativas muy importantes que se van a exponer esta tarde. A nombre de la coordinación regional de del proyecto Amazonía 2.0 de la UICN Sur, con sede en Quito, les damos la más cordial bienvenida y el saludo. Lo que voy a presentarles ahora rápidamente es un poco ponerles en contexto de qué se trata el proyecto Amazonía 2.0. ¿Ok? Entonces, adelante, por favor. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué nace Amazonía 2.0? ¿No? Sobre todo preocupado por las presiones y las amenazas que se ejercen sobre los bosques en territorios indígenas, ¿no? Hay una necesidad de hacer algo, de poder apostar a disminuir estas presiones y amenazas. ¿Cómo lo vamos a hacer? El clic, por favor. Para crear modelos de gestión propios de las comunidades indígenas. Lo que tratamos es de trabajar en prevención y cómo abordar y cómo mitigar estos daños, salvaguardando el patrimonio natural y minimizando los conflictos que se presentan en cada uno de ellos. La estrategia que planteamos es empoderando a las comunidades indígenas y campesinas, sus organizaciones, para que actúen y respondan adecuadamente a las amenazas de sus bosques y a la vez mejoren la calidad de vida. ¿Con qué propósito? De contener la deforestación y la degradación de los bosques amazónicos, la pérdida de su biodiversidad y servicios ecosistémicos, como también contribuir a la mitigación del cambio climático. ¿Ok? Ahora, siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde intervenimos? ¿Dónde estamos? ¿Y en qué países? Este es un proyecto regional financiado por la Unión Europea, coordinado regionalmente por la UICN Sur, desde Quito, Ecuador. Es un proyecto de 5 años, que empezó el año 2017. Estamos en el último año de operación y el proyecto apunta a fortalecer los modelos de gobernanza forestal en territorios indígenas y campesinos con el objetivo de fortalecer sus capacidades locales para un buen gobierno de territorios y bosques, ¿no? A través de la consolidación de un sistema de veedurías. Creo que lo elemental y la ciencia del proyecto es fortalecer las veedurías indígenas, que son grupos técnicos indígenas que viven en el bosque y del bosque y ayudan a tomar las decisiones en sus propias comunidades, en sus propias organizaciones y territorios indígenas. El proyecto se extiende en 6 países, en Colombia, en Ecuador, Perú, Surinam, Guyana y Brasil. En Colombia, en la provincia de Caquetá, en Ecuador, en el territorio de Huaurani, adyacente al Parque Yasuní, en Perú, en la región o el departamento de Ucayali, ¿no? Colindante por el lado centro de Brasil. En Brasil, en los tres áreas de intervención, el Parque Nacional de Chandlés, el territorio indígena Río Alto Purús, ¿no? Y en Moabate. En Guyana trabajamos también con 7 comunidades y también en Surinam, ¿no? Entonces, todos ellos cubren 2,2 millones de hectáreas en una superficie directa de trabajo, con 9 millones de hectáreas en una superficie indirecta, ¿no? La siguiente, por favor. Entre los componentes del proyecto tiene 3 primeros resultados, ¿no? Los 3 resultados principales. El primer resultado está enmarcado a fortalecer los instrumentos de gestión, las redes de comunicación a través de la implementación de una gran plataforma regional de monitoreo comunitario, ¿no? Que usa un geovisor. Un segundo resultado está orientado a fortalecer las capacidades, el empoderamiento y equipamiento para que estos grupos locales se conformen, se acrediten y se institucionalicen las veedurías forestales, las promotorías, o en algunos casos se denominan rangers, ¿no? O monitores. Y el tercer gran resultado es una caja de resonancia e incidencia política para las acciones locales articuladas a un enfoque nacional y regional. Con relación al monitoreo territorial que esta vez nos convoca, el trabajo es de un modelo de abajo hacia arriba, ¿no? Se generan acciones y reacciones a nivel de campo, ¿no? Participan las comunidades, territorios indígenas, registran la información a través de alertas satelitales, de patrullajes. Usan diferentes tecnologías para poder registrar la información, alertar los daños, procesar la información, generar reacción en las instituciones encargadas y van monitoreando
de un geobosques, a través de un geovisor. Quiere decir que alimentan información satelital y también a la vez usan información satelital. Es un trabajo de arriba hacia abajo. Y en el Brasil hay un trabajo muy particular que ahora nos van a contar, que tiene que ver mucho con las administraciones de las entidades públicas. La siguiente, por favor. Los impactos del proyecto que viene logrando a la fecha es fortalecer 3 líneas, básicamente. Todo lo trabajado hasta el momento fortalece la gobernanza forestal y territorial. Se ha logrado un gran proceso de institucionalización, del reconocimiento de estos grupos comunitarios, ¿no? En la gestión pública, tanto en Perú, en Ecuador se ha logrado que la organización de la nacionalidad indígena a través de la Guarani tengan el reconocimiento, una modificación de sus estatutos, sus reglas de juego y un reconocimiento del Estado para poder ser puntos focales en el monitoreo, no solamente de extracción de recursos naturales, ¿no? Renovables y no renovables. Y en el caso de Colombia, también un trabajo de mecanismo de diálogo intercultural, ¿no? Y en Brasil todo un trabajo de gobernanza de la mano de las instituciones. Con relación a la conservación de bosques, el monitoreo comunitario se ha logrado buscar un empoderamiento acreditado a través de un programa de formación de capacidades diferenciadas en cada uno de los países con diferentes experiencias. Y en el caso de Brasil hay un trabajo fuerte con los agentes agroforestales, en Colombia con la OPIA, que es una escuela de formación política y técnica, en Surinam también con los Rangers, ¿no? Y trabajan bastante en lo que es derecho territorial. Y hemos tenido también una reacción oportuna con el tema de la pandemia del COVID, porque todos los sistemas de alerta y de respuesta rápida a partir de estos grupos locales de monitoreo que antes eran solamente para recursos naturales, se han usado como plataformas para poder reportar y monitorear la salud pública de las poblaciones indígenas, que era algo no previsto, pero que sirvió mucho en este momento de coyuntura y de pandemia. La siguiente, por favor, para ir terminando. Nos llaman a unos grandes desafíos regionales todos los avances. Los principales desafíos es seguir fortaleciendo la gobernanza. Hay todavía una ausencia del Estado en los puntos locales. Tenemos que asegurar la institucionalización del monitoreo comunitario. No todos los países tienen formalizado o institucionalizado. Necesitamos fomentar la formación de escuelas indígenas permanentes, más allá de talleres, sean un tema secuencial y de largo aliento. Necesitamos consolidar, ¿no? Y la articulación con procesos oficiales. Todos los trabajos desarrollados en el territorio y a iniciativas privadas que tengan orientación de un sistema, ¿no? Sintonizar con los procesos nacionales. Y un tema también de desafío es la sostenibilidad. Todas estas iniciativas de monitoreo tienen que tener a la par un soporte económico de financiamiento. También un desafío es la sostenibilidad política, técnica. Entonces, ahí hay que trabajar bastante para que sean autosostenibles estos sistemas, ¿no? Eso es lo que yo podría contarles desde lo regional. Voy a dejar a Carol para que nos cuente un poco de la agenda y el trabajo que hacemos en Brasil. Con nosotros gustosos de poder seguir asistiendo y responder todas sus dudas. Adelante, Carol. Muchas gracias, Braulio. Eu só queria complementar de uma Gracias, forma Braulio. Solo quería complementar de una manera muy rápida aqui no Brasil. para agregar que en Brasil João, por favor, a próxima. O projeto atua no el estado de proyecto Acre, opera en el estado de Acre, en las tierras indígenas Alto Río Purús y Mamoadate, así como en Chandless State Park. Es un territorio que forman un mosaico de áreas protegidas donde viven 4 grupos étnicos: Kaxinawa, Madijá, Manchineri y Yaminawa, además de, perdón, el próximo ahora sí, además de los habitantes ribereños que viven en el Parque Chandless. Los 3 territorios juntos suman un área continua de bosque masivo con más de 1 millón de hectáreas y la deforestación acumulada de solo 0,3%. Sin embargo, aunque hay un buen grado de conservación, ya que se encuentran en la frontera con Perú, la región está sujeta a diversas amenazas como tráfico de recursos forestales y vida silvestre, tráfico de actividades ilícitas, invasiones de tierras, incendios, entre otras. Y es por eso que el proyecto
trabaja en la región fortaleciendo acciones de base comunitaria, tanto en el monitoreo forestal como en la vigilancia territorial. En este contexto, quisiera mencionar el proyecto Apoya y capitaliza dos experiencias. Una de agentes agroforestales indígenas, presentada la semana pasada por Julieta, que sé que nos escucha aquí, y hoy vamos a escuchar un poco más de la segunda experiencia, que es el programa Monitora, que Luis nos va a contar un poco más, que se implementó en el Parque Chandles. En general, me gustaría invitar a todos a acceder a nuestro sitio web y también estoy disponible a través de mi correo electrónico para algún contacto. Entonces, finalmente, me gustaría pasar la charla a estas iniciativas aquí presentes. Por ello, me gustaría devolver la habla para Ángela Pelín, nuestra moderadora de hoy. Por favor, Ángela, muchas gracias. Gracias, Carole. Bom, quero agradecer novamente. Bueno, me gustaría agradecer otra vez más la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta charla, que sea tan buena para que tengamos mucho en común aquí en nuestra misión. Estamos entre amigos. Y me gustaría agradecer en el nombre de IP por la invitación, a Carole, a UICN, al proyecto Amazonía 2.0. El IP es una organización que trabaja con observación de la naturaleza, del proyecto que trabaja casi 30 años en Brasil, porque de hecho creemos que estas áreas solían ser pueblos de desarrollo territorial con la ciencia, educación, negocios sostenibles, tienen un grande potencial y tenemos en nuestra misión, en la actuación con áreas protegidas, una mirada para promocionar la conservación de una manera inclusiva, más integral, siempre considerando la efectivación de instrumentos de gestión para las áreas protegidas, con la participación social y con el fomento del protagonismo de las gobernanzas locales. Entonces, me parece que la iniciativa del seminario y de lo que vamos a hablar hoy, del monitoreo de la biodiversidad, y más que ello, el monitoreo comunitario en Amazonía dialoga mucho con todo ello. Entonces, esto refuerza la satisfacción que tenemos de participar de este momento. Entonces, ahora me gustaría pasar para nuestros panelistas invitados. Recuérdense que vamos a tener 4 paneles, 4 presentaciones que van a estar ahora con nosotros compartiendo sus experiencias. Cristina Toffoli, de IP, mi compañera de trabajo. Luis Enrique, de Acre. Fabiano Silva, de Victoria Amazónica, y Gina Leite, de WCS. Cada uno de estos panelistas van a tener de 10 a 12 minutos para que hagan sus ponencias. Les pido, por favor, que controlen su tiempo porque tenemos mucho que hablar hoy. Y entonces les voy a decir cuando falte 3 minutos para el cierre del tiempo. Y entonces les comento aquí con nosotros en nuestro diálogo. Bueno, es esto. Entonces ahora vamos a empezar con esta tarde y con las experiencias, invitando a Cristina Toffoli, IP, el Instituto de Pesquisas, para compartir con nosotros el programa de monitoreo de la biodiversidad y conservación en Amazonía. Cristina, la palabra es suya. Hola, gente, buenas tardes. Ahora sí, ya comparto mi pantalla con ustedes. Entonces voy a presentar ahora el proyecto de monitoreo participativo de la biodiversidad en unidades de conservación de Amazonía, que es un proyecto que tiene alianza con el Programa Nacional de Monitoreo de Biodiversidad de ICM Bio, el programa Monitora, que cuenta con el apoyo de la Fundación MORE, de USAID y del gobierno de Acre. Muy bien, entonces ahí en el programa nacional, el programa Monitora de ICM Bio,
tiene 3 subprogramas, una parte acuática continental y el programa terrestre, y de los 3 IP apoya 2 partes, el componente, el acuático continental y el terrestre, y el programa tiene muchos componentes. El componente es aguas amazónicas y el componente forestal. En el programa terrestre tenemos algo de monitoreo. El programa Monitora se constituye de albos globales en sus componentes, que son albos de monitoreo estandarizados con metodología de recopilación de datos. Y de acuerdo con el programa de su componente, por ejemplo, el forestal, se pasa en algunos biomas en Brasil. El IP apoya el de Amazonía. Todo el monitor apoya a todos ustedes. Dentro dos alvos globais são monitorados. Dentro de los objetivos globales se monitorean mamíferos, aguas energéticas, mariposas y plantas. Y la parte continual de los objetivos globales son mariposas, peces de ríos y también esos arroyos. Esto fue en el desarrollo de la metodología, en la articulación inicial y apoyamos su implementación. Y el otro es de monitoreo de pescado en aguas saladas y ahí apoyamos la recolección de datos. Además de estos blancos globales, hay los complementarios que se piensan para responder a un tema específico, y de los regionales, cuando hay más de una unidad de conservación que tenga interés en el tema, que son los complementarios que apoyamos, de monitoreo de mamíferos en áreas de concesión, forestal madereira, castaña de Amazonía, cáscara de subsistência dentro del componente subterrestre, y pirarucu y tucunaré. El MPB es como llamamos este monitoreo participativo de biodiversidad. Acontecen 18 unidades de conservación. Solo no estamos en Roraima, en los estados del norte de Brasil. Se totaliza más de 12 millones de hectáreas de unidades de conservación. El propósito del MPB es que el monitoreo como estrategia para promover la participación social en la conservación y generación de conocimiento y efectividad de gestión, además de, antes de eso, apoyar la implementación y consolidación del territorio también. Hay un modelo de implementación que se sugiere, no es una receta, no que haya que seguir, pero es una sugerencia. Y también cambia conforme características locales, es articulado localmente y generalmente casi todos empieza con una articulación, movilización local, gestores, aliados locales como investigadores, ONGs, universidades y comunidades locales. Después hay la construcción colectiva de los protocolos de monitoreo, en que se piensa qué se va a monitorear, cuál es la pregunta del monitoreo. Eso localmente también sucede con la participación de las comunidades. Después, cómo las preguntas y el objetivo identificado localmente, un investigador es contratado, diseña la metodología y después vuelve para la unidad de conservación para discutir la metodología y hacer ajustes. En este proceso fueron 794 participantes hasta hoy. Después de eso, hay los cursos de monitores locales de la biodiversidad que tienen lugar cada año o cada 2 años y capacitan los habitantes locales. Ya tuvimos 1.667 participantes, hay la recolección de datos, actuaron o no actuaron 333 monitores y después la recolección de datos de 2 años y análisis de estos datos se hacen encuentros de los saberes. Y me he olvidado,
empezamos el año 2013. Desde el año 2013 hicimos presentaciones y desde el año 2017 empezamos a pensar que no estábamos devolviendo bien esta presentación. Entonces, hacemos entonces los encuentros de saberes, que es una discusión de informaciones científicas con la comunidad, que es una forma no solo de discutir el resultado y aplicarlo, sino que también democratizar la ciencia que está tan alejada de la población en general de Brasil, especialmente las comunidades tradicionales. En realidad, toda esta implementación pasa por la democratización de ciencia porque estamos desarrollando el tema de la tecnología científica, entrenamiento científico para recabar datos y las evaluaciones que tienen lugar también de implementación y evaluaciones de resultados de proyectos que se hicieron por 286 consejeros y 14 analistas ambientales, y les voy a presentar los resultados. Todo eso se hace con la construcción de intercambio. En el total, 3.409 participantes ya estuvieron en las actividades. Ahora un poco de resultados con relación a la efectividad de la gestión, con relación al indicador biológico y social de las U6, las que tienen el apoyo de MPB y además de ARCA, alcanzaron 100% antes del 2018, de las U6 que no tienen apoyo de MPB, con relación a la gestión de las unidades de conservación, un 87% de los analistas ambientales ven que el MPB contribuye para la adopción de actividad de gestión o ayuda, o no puedo leer aquí, solo un minuto. Y también con relación a los análisis ambientales, un 100% creen que el monitoreo influencia en las actividades de monitoreo, a rapidez del uso de informaciones por la gestión local y posibilita mayor comprensión de las acciones de manejo. Aquí una visión del Consejo Gestor con relación a los cambios de gestión por la implementación de MPB. Un 26% creen que promueve, apoya la sostenibilidad en el extractivismo. Un 17% tiene generación de informaciones útiles y 16% dicen que acerca los gestores y comunitarios. Además de eso, con relación al apoyo a la gestión, en la integración y disponibilidad de datos de la biodiversidad, se han desarrollado dos sistemas. El Monitora, que es un sistema de almacenamiento, gestión y difusión de datos con una aplicación de recolección de datos digitales. Además de eso, el CISBio, que integra los datos de biodiversidad que proviene de emprendimientos que impactan y estaban en apartado, uno de IBAMA y uno de CMBio, y hubo una integración ahora con el sistema único de los dos institutos. Con relación a la participación social, promoción de la participación social, 100% de los gestores creen que acerca a la comunidad de la gestión y ayuda en la reducción de conflictos, y ahora voy un poco más rápido. Con relación a generación de conocimientos, un 73%. 3 minutos, por favor. Un 73% creen que la adopción del monitoreo participativo promueve informaciones sobre biodiversidad de la unidad de conservación que están más disponibles para la sociedad, y un 73% también que es posible recolectar una gran cantidad de datos en la área de poco acceso con la visión del Consejo Gestor. Un 79% ven que el objetivo del proyecto es obtener información que ayude a la conservación de la biodiversidad y manejo de los recursos, y también informaciones que ayuden a la generación de ingresos de las familias. Uno de los objetivos son los recursos naturales de cadenas de la sociobiodiversidad. Además de eso, promoción de conocimiento. También hay los guiones metodológicos de los objetivos complementarios, que finaliza la publicación ahora, que se lanzará en septiembre de 2021, y será entonces más fácil A implementação do monitoramento de multiplicar la implementación del monitoreo.
esos blancos complementarios. Además de eso, en 2019 se ha publicado un libro que describe el proceso de implementación del monitoreo participativo de la biodiversidad. En agosto de 2021, en un mes, se lanzará el libro con relación a los encuentros de saberes, también no solo para multiplicar la idea, que se implemente más fácilmente en otras unidades, sino que también para contar un poco de la experiencia de distintos actores involucrados en el proceso de cómo fue los encuentros de los saberes. Y es eso, muchas gracias. Casi 30 segundos me faltaban. Gracias, Tina. Totalmente de acuerdo con el tiempo. Felicidades. Es un desafío, ¿no? 10 minutos, muy poco, para compartir tanta información sobre tantas áreas en Amazonía. Todo es muy grande. Entonces, estamos viendo los territorios, el tamaño de cada unidad de conservación. Siempre es algo muy impresionante. Ahora quisiera invitar nuestro segundo panelista, que es Luis Enrique Medeiros Borges, de SEMA de Acre, que nos va a contar un poco sobre la experiencia del monitoreo de la biodiversidad en el Parque Estadual Chandless. Luis Enrique, gracias. Te doy la palabra. Es 12 minutos y aviso cuando esté ya terminando el tiempo. Gracias, Ángela. Buenas tardes a todos. Es un honor participar de este webinar. Es una responsabilidad muy grande hablar después de Cristina, pero voy a tratar de cumplir mi objetivo. ¿Está mi pantalla? ¿Está mi pantalla? No estamos viendo su presentación. Ahora sí, ahora sí. Y muy bien, entonces voy a contar algunas experiencias del Parque Estadual Chandless en el ámbito de la iniciativa del programa Monitora. El parque, como Cristina ya hizo una introducción sobre qué es el programa y qué se hace con el programa, solo voy a contar un poco sobre lo que hacemos en el Chandless como un seguimiento de las actividades que son consideradas para todas las unidades de conservación que reciben recursos del programa Áreas Protegidas de Amazonía, que es la realización del programa de monitoreo de la biodiversidad en Chandless específicamente. Estamos realizando un muestreo de los grupos de que Cristina ha comentado, que son los blancos globales más básicos, mamíferos, diurnos, aves, mariposas fungívoras y plantas dañosas. El Parque Estadual Chandless, para que hagamos una pequeña introducción, es una universidad de conservación de protección integral de cerca de 700.000 hectáreas. Está en Acre, en el centro de este territorio. Es colindante con otras unidades de conservación de uso sostenible y tierras indígenas, formando un gran bloque centro-oeste con la región de Amazonía, gestionada especialmente por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Acre, y cuyo nombre tiene relación con el explorador geógrafo Chandless, quien le dio el nombre al río Chandless. Chandless es una unidad de conservación que tiene el nombre de río, que tiene el nombre de un geógrafo. Ahí es donde está ubicado, que representó el inicio de los proyectos de Amazonía 2.0. Somos entonces colindantes con al norte, con la unidad de tierra indígenas Alto Urus, y por sur Mamuadate. Esta es la área de actuación de los monitores de Chandless en el inicio de la unidad. Ese es su campo de acción a lo largo de las actividades de monitoreo. Tiene lugar de abril a julio de todos los años. Visitan estos senderos para hacer un muestreo de los grupos que son monitorados, sean mamíferos, aves, sean las mariposas y las plantas.
Ese es nuestro grupo. El monitoreo se establece como en otras unidades de conservación, siguiendo una gran experiencia, un ejemplo de la implementación del programa del monitoreo participativo de la biodiversidad. Tomamos este ejemplo como un buen ejemplo y lo implementamos en el Chandlis, el monitoreo de base comunitaria. Entonces, todas las actividades de recolección de datos, definición de áreas con muestreo, planificación, distribución de material, se realiza de manera aliada con los monitores. Entonces, hay este principio de tener el cuidado en fortalecer los procesos locales y la gobernanza por parte de ellos. La gran mayoría de nuestros monitores son jóvenes, están ahí en un proceso de formación y pocos adultos. Los mayores no tienen esa responsabilidad a causa de los cuidados con el hogar, con sus tierras, con su familia. Entonces, los jóvenes fueron los que han asumido esa actividad. Tuvimos el cuidado de elegir los que están más empeñados. Son indicaciones por parte de la misma comunidad para componer el equipo. Y está totalmente de acuerdo, sin ninguna modestia. Yo tengo un equipo maravilloso de monitores trabajando, son excelentes. Están con nosotros desde el año 2017, cuando realizamos el primer curso conjunto en el Casa Bairacema, el monitoreo de la biodiversidad, un curso para capacitación de monitores locales de unidades de conservación y también técnicos de unidades de conservación y otras áreas de SEMA y CM Bio, y también participación de algunos voluntarios también. En aquel entonces era un grupo pequeño de 6 monitores. Hay una persona mayor que no está y recién tuvimos una ampliación de las actividades de monitoreo con las iniciativas por parte de UICM, con el apoyo de UICN, con las iniciativas de Amazonía 2.0 y de la integración de las áreas protegidas de Amazonía y APA por medio del monitoreo de los parques. Esa es la foto más reciente, es el mes pasado, en el final del mes, yo estaba en campo en el curso de formación con los monitores y justo para el monitoreo territorial. Carole ya ha comentado sobre eso, sobre qué se propone la Amazonía 2.0, incluso en el encuentro pasado en el webinar tuvimos mucha información con relación a eso, y ahí tenemos un involucramiento comunitario muchísimo más fuerte en el proceso de implementación de dichas iniciativas. Tenemos la participación de los comunitarios tanto en las acciones en campo, tanto de amenazas de este grupo, también que es de recursos de pescado, compone ahí más de un 70% de la dieta de los habitantes del parque, y son recursos que se afectan por la cacería excesiva en la cuenca de Purús, antes del río Chandles, en el perímetro del municipio de Manuel Urbano. Aquí unos registros del último curso, tanto de las iniciativas de APA Monitoreo de pesca y también la capacitación relacionada al monitoreo territorial de los comunitarios. Los relatos de los habitantes son en el sentido principalmente de que estamos ofreciendo, además de la posibilidad de que participen de los procesos de gestión, porque las actividades que se realizan generan datos que van a darle soporte a la gestión. Menciona que es muy importante el seguimiento de la actividad porque es una fuente de ingresos, de renta también, mientras están haciendo el monitoreo de animales, el bosque de una manera general, están trabajando de manera a mantener un recurso que van a utilizar a largo plazo y seguir haciendo un seguimiento de todo eso sin tener un perjuicio de dejar sus actividades de cotidiano. Entonces, este es un relato de uno de los hermanos, Naidis
3 minutos, Luis Enrique. Muy bien, muchas gracias. Como resultado, tenemos unos registros de algunos animales, de especies. Estamos haciendo el seguimiento de algunos grupos, mamíferos, aves. Muchos registros, 51 especies de mamíferos y otras tantas de aves. También distribuidos entre grupos primates. Son los más números, ¿no? Como el monitoreo también, que se hace de aves, de mariposas frugívoras, que es principalmente coordinado por las chicas, que tienen la iniciativa de asumir la responsabilidad de coordinar las actividades, lo que es muy interesante. Y son muy entusiasmadas con los registros, las fotografías, la recolección de marcación, la firma, por así decir, que en un perfil de los investigadores y expertos en mariposas evalúan las unidades de conservación Chandler, presenta ahí una distribución muy buena con especies de ambientes abiertos, otros más específicas de ambientes de selva y también con predominio de bambú, o sea, es muy diverso. Algunos registros, las mariposas, animales que se han registrado, y tenemos ahí los financiadores y aliados en un proyecto que es financiado por el Programa Áreas Protegidas de Amazonía y coordinado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Acre. Recién recibimos un gran apoyo de ICN por medio de agregar el programa Amazonía 2.0 iniciativa IAPA, el programa Monitora, una iniciativa coordinada por este grupo de UICN, con la lideranza de Carole, y también con la Secretaría Ejecutiva de SEMA. Aquí un registro de Chandler, un mensaje entonces para reflexión de todos, por fin. Entre las imágenes que más profundamente marcaron mi mente, ninguna excede la grandeza de bosques primitivos desde la mutilación por la mano del hombre. Nadie puede pasar por estas solitudes intocadas sin sentir que existe más adentro del hombre que de la mera respiración del cuerpo. Ahí tenemos nuestro contacto. A quien se interese, estoy disponible para sanar dudas. Gracias, Luis Enrique. Muy linda su presentación, incluso las fotos son lindas y los mensajes también. Gracias al grupo de monitores y amigos y aliados siempre que me siguen en campo por los registros e imágenes. Entonces, muy bien. Ahora, siguiendo, invitaré a Fabiano Silva, de FUVA, Victoria Amazônica, que nos va a compartir la experiencia relacionada con Río Umi, de muchos años también. Este equipo está agregando mucho conocimiento y muchos años de experiencia y monitoreo. Fabiano, gracias. Te doy la palabra. Gracias, Ángela. Gracias al equipo de UICN del proyecto por la invitación. Es un gusto poder compartir un poco de la experiencia de FUVA de monitoreo. Voy a compartir mi presentación para enseñar un poco lo que quiero hablar hoy. La Fundación Victoria Amazónica es una organización que actúa más de 30 años en la cuenca del Río Negro y tenemos un involucramiento muy grande con las unidades de conservación federales, estaduales y municipales de la región. Y esta historia nace principalmente en el Parque Nacional de Jaú en los 90, en los primeros trabajos de mapeo comunitario participativo para desarrollo y el plan de manejo del Parque Nacional de Jaú. Esta experiencia de elaboración del plan de manejo y de los ejercicios de mapeo participativo resultaron en el desarrollo de ese sistema de monitoreo de uso de recursos que se ha implementado en el río Unini, que es un río en Barcelos, el municipio Barcelos, que tiene 9 comunidades y tiene una característica interesante
que tiene 3 unidades de conservación distintas, el Parque Nacional de Jaú, al sur, y también en las cabeceras de Río Nini, al norte, la reserva extractivista de Río Nini. Y el año 2007, cuando el sistema empezó a desarrollarse, todo ese trabajo se hizo en loco, con gran participación de las comunidades locales, a unos 150 kilómetros de distancia, de más de 200 kilómetros de Manaus, de la capital Manaus, viajando con las velocidades de 14 kilómetros por hora. Y con el objetivo principal del sistema de monitoreo era responder básicamente qué recursos naturales se utilizan en el río Unini, cuáles y cuántas familias, qué recursos recolectan, cuánto usan, de qué local del río están haciendo dichas actividades y cómo dichas dinámicas de uso de recursos evolucionan a lo largo del tiempo. Entonces, estamos implementando ese MUR desde el año 2008 y ha completado ahora en julio 13 años de recolección de datos mensuales con las familias de Río Unini. Es importante mencionar que estos datos son recordatorios declaratorios y de declaración voluntaria por parte de las familias. Todo el sistema se ha construido junto con jóvenes líderes comunitarios de Río Unini, desde el formato metodológico hasta los objetivos, los blancos de monitoreo. La escala del monitoreo es la cuenca de Río Unini y para la espacialización de los datos adoptamos polígonos regulares en 2 escalas. En la escala de las áreas de uso comunitarias, inmediatamente cercanas a las comunidades, utilizamos un 2 por 2 kilómetros y para la cuenca del río, cuando la familia se desplaza más allá de su área de uso local, usamos un grid de 5 por 5 kilómetros. El monitoreo se hace por jóvenes de las comunidades que por gran parte de ese periodo recibieron capacitaciones anuales para efectuar el monitoreo y también recibieron una ayuda financiera para realizar ese trabajo, haciendo entrevistas una vez al mes a todas las familias que tienen interés de declarar sus actividades productivas de uso de recursos para el sistema. CIMUR tiene distintos protocolos distintos, entonces hacemos investigación sobre nuevas tierras. El tema del pescado, de pez ornamental también era muy importante. Cacería, quelonios, agricultura, pesca, recursos vegetales y animales de especial interés para la conservación. Y ante este monitoreo sistemático de 13 años, estamos generando muchos resultados que se aplican de maneras distintas. Yo voy a hablar específicamente de esos resultados, de los outputs del sistema, un poco más adelante aquí en nuestra conversación. Originalmente el sistema se ha pensado prioritariamente para que las familias, las comunidades de Río Nini se empoderaran sobre sus procesos de uso de recursos y desde ahí que empezaran a discutir de una manera más autónoma estrategias de manejo de buenas prácticas de uso de estos recursos. Obviamente, eso está totalmente en dependencia de nuestra capacidad de devolver esos datos. Y eso fue un cuello de botella de nuestro sistema a lo largo de los años, porque tardaba mucho en procesar y tuvimos una capacidad limitada de hacer la difusión de estas informaciones a los públicos interesados, pero usamos estos datos en distintos momentos, desde estudios, propuestas de redelimitación de unidades de conservación, específicamente en el Parque de Jaú, para la elaboración de planes de manejo y de gestión también. Y hoy, uno de los usos más curiosos no previstos de los datos del sistema es que desarrollábamos regularmente cada 6 meses un informe en la escala familiar y hacíamos la difusión
para las familias todo lo que habían relatado a lo largo de 6 meses y por año un informe añadido de los datos para los líderes comunitarios y las familias sobre todo lo que la comunidad recolectó de recursos en el año. Y con el paso de los años, las familias empezaron a solicitar la historia de estos informes para comprobar actividades rurales para acceder a políticas públicas, especialmente con el tema de la jubilación rural. Entonces, el registro sistemático de esas informaciones viene siendo de una manera muy frecuente por las familias para comprobar actividad y entonces acceder a temas como jubilación y otras políticas públicas también. Tempo e a gente vai ter mais uma breve Entonces oportunidade. me quedo por aquí, pero después vamos a tener otra oportunidad para responder algunas preguntas y el resultado que el servicio puede generar. Gracias por la oportunidad, Ángela. Obrigada, Fabiano. Gracias, Vocês são Fabiano. muito pontuais no tempo. Ustedes son muy puntuales. Fácil moderar Es muy vocês. fácil moderar así. Obrigada. Gracias. Ahora me gustaría invitar Gina Leite, de WCS, que nos va a contar un poco más de la experiencia de la ciencia ciudadana en Amazonía. Y como dijo Fabiano, después vamos a pasar para el diálogo, para hacer un intercambio de informaciones y hablar un poco más. Gracias, Gina. La habla es suya. Gracias, Carol. Es una satisfacción estar aquí con ustedes y con mis compañeros que los que ya conocen a nuestro proyecto, pero es una buena oportunidad para compartir con los que no conocen todavía la red y el ICTIO. Entonces, hoy les voy a enseñar el caso de ICTIO, que es una solución más amplia de recopilar información para comprender la migración de pescado en Amazonia. Tenemos un banco de datos abierto con la información para toda la cuenca amazónica y no solo Brasil, pero también otros países amazónicos, con la colaboración en muchas escalas. El ICTIO nace del proyecto Ciencia Ciudadana para Amazonía y que se convierte en 2019 y en una red, es una red en 2019. Entonces voy a dividir esta presentación en 3 partes. Primero el reto, el ICTIO como solución y la red internacional que está por detrás de ICTIO y también de otras soluciones. Entonces, en primer lugar, es un desafío. La pesca es uno de los principales productos naturales de la Amazonía. Es importante que puedan entender los que no trabajan en la Amazonía. El sistema fluvial Amazonia tiene la mayor diversidad de especies de agua dulce en el planeta, con más de 2.400 especies, y es uno de los más significativos en producción de pescado. Ahí tenemos la más gran variedad de especies de peces de agua dulce que sirven a casi 22 millones de personas. Algunos ejemplos son el dorado, que viaja a más de 12.000 kilómetros, y el pirarucu, que es icónico, que puede crecer hasta 3 metros y pesar 300 kilos. Entonces sabemos que de hecho hay algunas iniciativas comunitarias que ayudan a entender el sistema y su importancia para la biodiversidad y desarrollan acciones para la conservación de estos sistemas en la cuenca amazónica. Contribuciones importantes son llevadas a cabo localmente con el manejo de los peces, y no solo en Brasil, pero también en otros países que tienen muchas experiencias de monitoreo territorial con el diálogo de conocimientos locales tradicionales. Los estudios nos enseñan que los peces migratorios de agua dulce están entre los más amenazados del planeta. La población disminuyó el 76% en los años 70 y hasta 2016
que es una tasa de caída más alta de las especies migratorias marinas y terrestres, acuáticas y terrestres. Ahí ya tenemos algunos retos. Primero que las actividades de monitoreo ya participan, tienen un alcance local y algunas veces no se conectan entre sí. Y la única oportunidad de aprendizaje, no solo en Brasil, pero también como en los países amazónicos, algunas especies migradoras son un recurso muy valioso y el manejo local no corresponde de la manera apropiada. Entonces, para que puedan entender, tenemos aquí el caso de la dourada, que es una especie que migra de los Andes hasta el estuario, y el ciclo de vida depende de la salud del ecosistema. Aquí voy a compartir con ustedes este enlace para que puedan entender un poco más la historia de la dourada, que sería dorada. El segundo punto es que la cuenca amazónica es tan grande que dificulta la recopilación de datos en escala apropiada y con las investigaciones científicas también es un reto de trabajar ahí en Amazonia. Entonces la red Ciencia Ciudadana para la Amazonia propone una solución para este reto, que es construir una red de personas que generen información de peces con un abordaje participativo y tecnologías innovadoras de bajo costo. Entonces, el ICTIO es una aplicación de los peces que migran en Amazonía. Fue desarrollado por la Universidad de Cornell en colaboración con los aliados de la red Ciencia Ciudadana para la Amazonía, con participación de las comunidades, investigadores. Entonces buscamos conectar los ciudadanos de la cuenca amazónica para compartir informaciones de los peces importantes de agua dulce y las personas que sostienen el sistema. Estas informaciones ayudan a entender cómo migran los peces en Amazonía y cuáles son los factores ambientales que les influencian. Con esta aplicación, los ciudadanos pueden contribuir para el manejo de estos peces y el sistema de agua dulce de Amazonía. Entonces, quería dejarles más informaciones aquí sobre el ICTIO. Y aquí tenemos una representación de cómo es la interfaz, tenemos ahí a la izquierda la aplicación y a la derecha el banco de datos, la base de datos. La aplicación se puede ser utilizada como un diario de pescado, de pesca, con los registros individuales y por otro lado, esta plataforma web permite que las organizaciones puedan compartir sus datos históricos y con esta información se puede profundizar lo que se entiende de las especies, la migración de los peces para contribuir para el manejo sostenible de los sistemas acuáticos prioritarios. Entonces, viendo el resultado que tenemos de datos, este es un mapa que representa hasta abril, se actualizó en abril, tenemos 20.000 listas, 20.000 roles compartidos y es el resultado de 270 usuarios, instituciones que comparten los datos. Y como pueden ver, esto corresponde al 74% de las 199 subcuencas, que es lo que pueden ver ahí en su pantalla. Ahí tenemos Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Este mapa ahí, como pueden ver, hay informaciones del upload con la base de datos compartida y también de la aplicación. Y aquí tenemos un resultado solo de la aplicación. Claramente vemos que tenemos un gran potencial para expansión. Y para que tengan una idea de los procesos de trabajo, esta es una gráfica que nos enseña la variación de tipología de actividades que nuestros aliados desarrollan en la implementación de ICTIO, como
capacitación, asistencia en servicio, consulta previa, presentación del proyecto, reunión de evaluación, reunión de incidencia, reunión organizativa. Tenemos 15 lugares piloto en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Estas organizaciones organizaron actividades distintas con la ciudadanía, con eventos de presentación, cada una de acuerdo con el grupo que trabaja. En Brasil trabajamos en el estado de Acre. La red tiene aliados en el estado de Acre, Amazonas, Rondônia y Pará. El Instituto Mamirawa, Sapopema, Ecocoré, Instituto UFA, UNI y Mopeba son organizaciones que participan en el desarrollo y despliegue del ICTIO. Y aquí tenemos los 3 encuentros que llevamos a cabo en 2019, el encuentro de TEFE, el encuentro de Porto Velho de UNI y Ecoporé y el encuentro de Pucallpa en Perú por el Instituto Cober Común, que es una institución peruana. Desculpa, você tem 2 minutinhos, tá? Tienes 2 minutos. Sí, gracias. Entonces, ya para el cierre, hablé mucho de la ciencia ciudadana para la Amazonía. Es una red que quiere democratizar la ciencia y que quiere contribuir para la conservación del desarrollo sostenible para la cuenca amazónica. La tradición de ciencia no está estricta a un grupo de especialistas, de expertos, pero tiene mucho que ver con todos los paneles que vimos hoy. En la red colaboramos para compartir experiencias, incluir los ciudadanos y generar conocimiento de este sistema acuático tan grande. La iniciativa Aguas Amazónicas, Ríos Andinos Vivos, el proyecto Amazon Fish también. Aquí tenemos un listado de nuestros aliados. Son 37 aliados que trabajan para conectar y fortalecer las capacidades. Y tenemos maneras de participar que puedo poner aquí en el chat. Y aquí dejo mi correo electrónico para los que quieran tener más información. Y también, otra vez más, gracias al generoso apoyo de la Fundación MORE, que nos apoya tanto en ICTIO. También está en la red. Muchas gracias. Obrigada, Gina. Gracias, Gina. Buenísima ponencia. Todas las ponencias fueron muy interesantes. Me parece que mucha experiencia añadida en las ponencias. Me gustaría invitar a todos ahora para que abran sus cámaras, para que empecemos una charla, una discusión. Ahí vemos muchas experiencias, algunas más antiguas, otras más jóvenes, algunos temas en común, mucha participación de la juventud en estas experiencias, pero también vemos la importancia del intercambio intergeneracional. Siempre tenemos los liderazgos, muchos jóvenes, y a veces esto va cambiando y vemos algunas cosas parecidas también. Pero para empezar esta discusión, también llegaron algunas preguntas aquí por el chat y en nuestros espacios de presentación. Me gustaría preguntarles, y les pido que cada uno traga su percepción en 5 minutos más o menos para que nos cuenten. ¿Cómo esta experiencia empezó? Y con la participación al diálogo, a la información para las comunidades, para los consejos, porque este es un tema que vino aquí entre los que participan. Me parece que este es un punto, pero también cómo se utilizan estas informaciones concretamente para apoyar la toma de decisiones, para apoyar tanto la tomada de decisiones más amplia cuando miramos hacia los sistemas como el programa Monitora,
como Lucas Enrique, Tina, que está involucrada con temas específicos ahí. Y cuando ven esta gran cantidad de informaciones que se generan, que pueden apoyar decisiones más amplias para el sistema, pero también en un nivel más local de los planes de gestión, cómo ello se utiliza por las comunidades, por los gestores, para que puedan apoyar decisiones en estos territorios. Por favor, compartan con nosotros. Vamos a mantener. Tina, ¿puede empezar entonces? Sí, voy a empezar. Gracias, Ángela. Inicialmente se hace articulación inicial de la estrategia de implementación del MPB. Siempre se ha presentado el proyecto en todas las unidades de conservación. Esto ha pasado, tanto en el Consejo Rector como en las reuniones y workshops en las ciudades, pero también pasa, es tan diverso que hasta en Amazonía consigue actuar con todos, pero también con actores locales. Esto siempre se hace. Presentaciones en estos espacios, tanto de consejo como en reunión y oficinas en las comunidades. Como yo les dije, algunas decisiones son muy locales. No nos cabe a nosotros decidir cómo será. En algunas unidades de conservación es necesario tener la aprobación de los que ahí viven para que se lleve a cabo. En otras no. No son todas, porque con el abordaje que hacemos, como tenemos una presentación, algunos tienen que estar de acuerdo con el despliegue y otros no, porque no tenemos cómo decidir. Entonces, ya te contesté esta. Y con la toma de decisiones, las informaciones se pueden aplicar en casi todos los instrumentos de gestión. Ninguna de las unidades que tenemos hoy tuvo un plan de manejo revisado, pero tuvo un tema práctico del acuerdo de pesca en una región que se revisó con base en las informaciones del monitoreo de Tucunaré, por ejemplo. Los instrumentos de gestión son una de las premisas básicas, pero también por el manejo de los recursos naturales, que esto pasa localmente con las comunidades extractivistas, se dan cuenta. Otra cosa que pasó fue en Acre, que se monitoraba la castaña de Amazonía y uno de los protocolos avanzados, no son todas las unidades que tienen, pero ellos monitorean los jóvenes del árbol de castaño. Entonces tuvieron que aprender cómo sería la carita de la planta cuando es bebé. Y entonces ellos no sabían cómo hacerlo y mataban a algunas castañeras. Entonces tuvieron que aprender cómo se manejaba con estas plantas para poder entender todo el proceso. Pero también tenemos una comprensión mayor, más grande del manejo, para hacer manejo y gestión. Y también tenemos las discusiones que se hacen en los encuentros de saberes, que de ahí se puede generar. Yo no hablé de los encuentros de saberes, pero los encuentros de saberes tienen una discusión de la información y al fin del encuentro se hace un plan de acción con base en la información que se habló, que está volcado para el manejo y la gestión de conservación. Y se piensa en muchas acciones. Tenemos unidades de conservación que el plan de manejo es cómo involucrar mejor el entorno y otras que no. Entonces los encuentros y esta discusión de las informaciones de manera horizontal, inclusiva, con que todos participen, también va a contribuir para decisiones en las áreas protegidas. Y me parece que es ello. ¿Todo bien? ¿Pasé del tiempo o no? Gracias, sí, todo bien.
Luis Enrique, ¿quieres decir algo? Sí, solo me gustaría complementar lo que habló Tina. El mismo proceso del despliegue se pasa también en el nivel local de Shandles, la charla con la comunidad, con los liderazgos de lo que es la propuesta, la definición de las áreas que se va a hacer el muestreo, porque no se puede sobreponer a las unidades de muestreo locales que van a incidir en los locales en que los que ahí viven van a hacer la extracción de sus recursos naturales. Estos sitios tienen que ser un poco lejos de estas áreas. Los que ahí viven están involucrados en el proceso de implementación, de toma de decisiones, de lo que se va a monitorear. Y ahí ya vamos para la parte de gobernanza de los datos que son generados, van a subsidiar. Tenemos ahí casi 4 años de recopilación de datos para 2 grupos. Tuvimos un problema el año pasado por la pandemia, pero ahora la gestión del parque ya entra en un proceso de analizar los datos y utilizarlos de una manera que se pueda viabilizar la revisión del plan de manejo del parque. También con la utilización de estos datos en los acuerdos y términos de compromiso que se van a firmar con la comunidad participa del proceso, llega con esta demanda ya. Luis o Ricardo, que es el gestor del parque, nos gustaría monitorear Tacayá porque están sacando mucho Tacayá y queremos hacerle monitoreo, queremos monitorar las araras porque los que ven, los bird watchers, tienen interés en ver las araras rojas o otras especies que tienen este sesgo del turismo. Y también el tema de las necesidades de los comunitarios. Pero de una manera general es esto. Legal. Muy bien. Fabiano, Fabiano, si ustedes quieren intercambiar algún tema, también pueden hablar entre ustedes, ¿sí? Pero Fabiano, ¿nos puedes hablar un poco también? Sí, me gustaría compartir mi pantalla otra vez más. Es muy corto. O sea, ¿quieres terminar tu ponencia? Sí. Bueno, a lo largo de los años, tuvimos una participación del más de 60% de las familias del Unini que declaran sus datos y ahí variamos entre 130 en unas hasta 180 en otras familias que viven en el Unini participando en el sistema en distintos años. Similarmente, como los demás, estas informaciones vueltan. Estos son los reportes comunitarios, el reporte familiar, y ellos vuelven para las comunidades por el ICM Bio sobre demandas específicas. Entonces, cuando necesitamos trabajar una definición de reglas de uso para unidad o eventualmente la utilización del plan de manejo, vamos, consultamos, generamos las informaciones necesarias en el sistema y compartimos con los actores interesados. El sistema también sirve mucho para la investigación científica. Por ejemplo, este es un mapa de los datos acumulados de uso de recursos y la intensidad de uso a lo largo del río Unini en estos 13 años de recopilación de datos. Con base en estas informaciones es posible, por ejemplo, identificar cuáles son las zonas de uso prioritario de cada una de las comunidades del río Unini. Y esto nos trae informaciones de conflictos, de castañas, de pesca, de zonas distintas. Y esto se comparte con las comunidades para que lleguemos a algunos acuerdos viables en el contexto de las comunidades. Y se puede hacer estos cortes con cualquier tipo de recurso. Por ejemplo, aquí tenemos las áreas de uso de casa con el río Unini y aquí la intensidad de la casa en las distintas áreas del río. De manera similar, la intensidad de casa de quelonios. Aquí también recopilación de vino. Aquí vemos cómo esto pasa de maneras distintas en el río, de manejo de recursos. Y tenemos informaciones muy detalladas. Aquí, por ejemplo, con los quelonios se puede ver a dónde fueron recopilados,
la cantidad de individuos, huevos, la sazonabilidad de la recopilación, el tipo del animal que se colectó. Y aquí tenemos algunas aproximaciones. Es posible calcular la biomasa que se colectó. Aquí a la derecha es muy interesante para ver la importancia de la pesca en la base alimentaria de las comunidades del río Uliní. Y un último ejemplo de outputs que generamos es la ocurrencia de castañales, viendo las estrategias de desarrollo económico y la posibilidad de expansión de las áreas de cosecha. Todas estas son preguntas que se hacen por las comunidades o por el ICM Bio, que trabajamos con los outputs y compartimos después para la discusión y uso práctico de estas informaciones. Perfeito. Perfecto. Super interessante. Muy Gina, interesante. Gina, ¿quieres hablar algo más de tu perspectiva? La experiencia que tenemos con el ICTIO, terminamos el proyecto piloto en 2019, todavía no tenemos un número fuerte de registros con el tema de la experiencia de trabajar con grupos locales. Me parece que es una experiencia que estamos ahora pasando en Bolivia, que es muy exemplar, que es un estudio de áreas de reproducción de bagres, de peces, y este estudio también tenemos informaciones de las poblaciones locales, y este resultado se usa ahora en una campaña para promocionar esta zona de reproducción de pez, y queremos políticas públicas para esta área. Es una área clave para las huevas de pescado, que no es solo importante para Bolivia, pero para otras áreas. Es una manera también de impactar con la política, con los datos. Todavía estamos empezando, pero terminamos el proyecto piloto y ahí vino la pandemia. muito interessante. Muy interesante. Ficou claro também aqui Me parece que quedó muy claro también. Me parece que tenemos muchos retos de trabajar con el monitoreo participativo, pero cuando se puede estructurar esto, solidificamos una estrategia que va más allá de los que llevan esto a una institución, sea el organismo gubernamental o sea una institución no gubernamental que apoya, pero cuando la comunidad está junta trabajando, eles passam, né, ellos pasan a ser los protagonistas y a garantizar que esto siga en el territorio, tanto con relación a los recursos y la biodiversidad como un todo, pero también con esta mirada del recurso que ellos utilizan y depende del recurso. Es una mirada muy interesante también. Yo vi que el tema de cómo dialogan, cómo llegan a estos territorios, cómo se informa que esto va a empezar y cómo se puede garantizar que un mayor número de personas sea informada y que puedan entender lo que están participando. Es un cuidado que me parece que todos ustedes han enseñado, que tienen, y después con el uso de la información, también pensando en conjunto con ellos el uso de las informaciones. Si alguno de ustedes quieren compartir o contar un poco más para nosotros acerca de ello, porque me parece que este es el elemento central. Yo conozco las iniciativas, todas también de ustedes, algunas más, otras con menos profundidad, pero entiendo que tenemos este diálogo y este cuidado y esta preocupación para que cuando hablen en monitoreo comunitario, nos lleves a esta estrategia de que ellos recopilen datos y que otras instituciones analicen y tomen sus decisiones con base en esto. Ellos no son recopiladores de datos, son agentes que participan de todo el proceso. Entonces, si alguno de ustedes quiere comentar un poco más, me parece que vale la pena explorar un poco más este tema.
No, no todos, si no quieren, no, pero si los que quieran, por favor. No, me parece que yo ya respondí en la otra vez, en la otra respuesta que te dije. Me parece que, de hecho, es por ello que desarrollamos los saberes, para que de nada adelanta tener una ponencia con lenguaje científico si ellos no van a poder entender nada y no van a poder hacer un intercambio. Entonces ya contesté y en agosto tenemos otro encuentro de saberes. Se você quiser comentar talvez um pouco Si quieres sobre hablar un poco más isso, también, Fabiola, porque me parece que se quedó muy claro en cuanto que estas informaciones elas são geradas para eles, né? son generadas para ellos, por ellos y para ellos. Esto me parece que está muy claro, Apoia eles a porque esto tomarem decisões, los apoya a tomar decisiones qualificadas com más mais informações, calificadas, con né? más informaciones. Es así que pasa el intercambio de saberes, ¿no? Acho que o Fabiano. No sé si Fabiano. No. Me parece que Bom, mas se algum de vocês no puede hablar, pero si alguien quiere comentar, por favor. No, ese tema del encuentro de saberes es clave. La experiencia que tuvimos con estos 3 encuentros de pescadores fue algo muy interesante, que querían saber mucho. Fue un espacio de intercambio de pescadores con realidades muy distintas. Entonces, en ese encuentro de Porto Velho, tuvimos un encuentro de pescadores en una reserva que está en Porto Velho, que tiene una presión muy grande con el tema de la infraestructura de construcción de este río, y del Parque Nacional en el interior, que pescan para sí mismo y no tienen experiencia económica con relación a eso. Entonces, para ellos, para tener contacto con otras realidades tan distintas, es realmente muy estimulante para participar. Eso pasó tanto con el encuentro de Porto Velho, cuanto de TFE, como de TFE, y en el caso de Perú, en un contacto muy intenso entre investigadores y pescadores, y sabemos que hay un potencial muy grande. Y un tema también de generaciones que también es muy importante para discutir, porque estamos en un momento de una gran transformación entre generaciones y hay un conocimiento que tiene un riesgo de perderse. Entonces, este es el tema realmente, de momento realmente de intensificar este mercado. Gracias, Fabiano. Entonces, ¿quiere comentar ahora algo, o Luis? Sí, perdón, fue un tema de energía. El tema de la difusión de estos datos para las comunidades es fundamental. Sin eso, perdemos una oportunidad gigante y también un estímulo para que sigan empeñados en el proceso de monitoreo. Lo que veo como una crítica es que nuestros sistemas, la parte de sistematización y análisis de datos es muy dura, muy difícil, complicada. Necesitamos especialistas, equipos muy entrenados para generar outputs. El gran reto ahora es cómo vamos a lograr crear herramientas de manera que la apropiación de estos datos sea más rápida y más efectiva por sus propietarios de los datos. Ictus está en ese sentido, haciendo una aplicación más sencilla. Monitora también quiere hacer eso con esa visión, y aprovecho también para anunciar que estamos cerrando. En julio vamos a parar de recabar datos, lo que hacíamos en 13 años en papel, también mirando desde una perspectiva de crear una herramienta más fácil para utilización, más interesante, de manera a que ampliemos esta base de datos y el uso y la aplicación de estas informaciones. Esta iniciativa será en sociedad con IP, en una convocatoria de un nuevo proyecto, y les invito a todos para que participen de este desarrollo.
Gracias, Fabiano. A gente está olhando aqui se tem mais alguma pergunta. Vamos a ver si hay más preguntas que sea específica de la audiencia. Algunas preguntas que hicieron fueron más para todos. Carole, se você Carole, tiene ahí, alguma pergunta que foi. si tiene ahí alguna pregunta que sea específica para uno de nuestros ponentes, si quiere compartir con nosotros. Oi, Ângela, acho que as perguntas... No me parece que las preguntas de la audiencia ya se han contestado. No sé si hay alguien que quiera hacer una última pregunta. Si no, mi sugerencia sería que pudiera ser un cierre y discutir cuáles serían los principales desafíos, lecciones aprendidas. El tema de la tecnología también fue muy fuerte del webinar de la semana pasada. Creo que Fabiano comentó un poco sobre eso, Tina también. Gina es una aplicación, es una tecnología ella misma y Enrique usa mucho también en nuestro instrumento de control y amenazas y también del monitoreo de datos. Entonces sería eso, esa es mi sugerencia de hacer un resumen final sobre lecciones aprendidas, desafíos. Si alguien tiene alguna pregunta, también puede enviarnos. Gracias. Eu adicionaria nessa. Yo agregaría en esta reflexión sobre los retos y lecciones, quizás el tema de la perspectiva de la financiación a largo plazo, porque como estamos hablando de monitoría, siempre estamos pensando que son acciones a largo plazo. Y vemos la importancia de ARPA, por ejemplo, de otros proyectos, financiadores y programas de conservación que también están ofreciendo esta posibilidad de que eso suceda. ¿Cómo ven ustedes también eso para el futuro? Vamos a cambiar ahora el orden. Empezamos ahora por Luis Enrique, entonces. Muy bien. Entonces, de una manera general, con relación a las experiencias y lecciones, la principal es la comunicación con las comunidades. Me parece que el ejemplo del encuentro de saberes es algo excelente que sucedió en Chandra, que quería mucho estar allí, pero los resultados, las imágenes, el diálogo que se estableció allí con mucha gente muy querida de Casumbá, y yo trabajé con esas personas, con mi amiga Nayara también, mucha cosa buena. Yo quería planificar con ella algo a nivel más local, pero hubo el tema de la pandemia, pero vamos a seguir, ese es el objetivo. Hay muchas lecciones de aprendizaje con los mismos monitores, el uso, digamos, de una actualización, entre comillas, de las fichas de campo, utilización del nombre popular de las especies locales. Tenemos una mezcla de brasileños, peruanos, indígenas, entonces hay un lenguaje que es muy propia de esta población. Eso es un aprendizaje muy grande para mí como biólogo. Recién discutimos el uso de vasitos para poner también para hacer la cacería de mariposas, una cosa que se tira a la basura, y tenemos una incidencia muy grande de un césped que no sabemos quién ha creado, que es de bambú. No sé si ha sido creado por Dios, pero ellos lograron una función para eso, porque como el bambú es hueco, estamos utilizando entonces este hueco de bambú para poner ahí entonces y usar algo más sostenible, y es algo que se usa como si fuera un anzuelo. Y una experiencia también que fue muy interesante, Carol está aquí, puede comentar también sobre eso, fue el desafío de unir los problemas de monitoreo distintos que tienen lugar en esta
región del paisaje sur en el ámbito de Amazonía 2.0, que es el monitoreo de amenazas, el monitoreo de IAPA y de la biodiversidad. Si consideramos el monitoreo de amenazas, va a evaluar las amenazas que tendrán una consecuencia en los mamíferos, en las aves, en las plantas. En el caso del IAPA, es un recurso pesquero que también se puede incluir en los objetivos, los blancos complementarios de los protocolos acuáticos. Todo eso está en conexión. Tenemos el aporte de UICN para que darnos soporte en las actividades de monitoreo, todo el apoyo de que necesitamos, y fue algo muy interesante, muy buena, muy bien pensada. Entonces, este matrimonio, ¿no? Gracias, Luis Enrique. Tina, ¿quiere contar un poco más sobre estos aprendizajes? Sí. Las lecciones aprendidas con relación al monitoreo participativo es la presencia, que es esencial. Estar siempre en el lugar. Relaciones de confianza, establecerse. Esencial la presencia para establecer eso. Y también, además de eso, un investigador local actuando también. El equipo del proyecto tiene, no sé, 20 personas, pero más de la mitad son de locales, comunitarios que están en Amazonía trabajando. Esa relación de confianza, todo el tiempo allí hablando, estando presente. No es suficiente llegar allí a hacer un monitoreo participativo y ya está muy bien. No. Hay que tener una relación real de confianza entre toda la gente que esté involucrada. Y también de la importancia de las discusiones desde el inicio del proyecto para identificar los objetivos. Existe una diferencia muy grande de las características de la UC, es de una manera o de otra. Hay diferencias entre lugares. A veces la persona fue y validó, la comunidad quiso ingresar, hubo la participación y eso se convierte en los resultados, tanto en la calidad de los datos de biodiversidad como los resultados de impacto también. Hay que tener esa discusión horizontal en ese proceso desde el inicio hasta el final para ofrecer información cualificada, discutida, con equidad. Eso es una lección aprendida. Ahora desafíos. El primero fue recurso. Ese es el desafío más grande porque nuestra idea es ser un apoyador de la implementación del monitora en estas unidades de conservación. Y estamos viendo que ese proceso estaba caminando muy bien. Tendríamos recursos para que el monitoreo siguiera, pero con esa restricción de presupuesto, con la salida del IP, el siguiente año el monitoreo no sabemos si va a seguir de una manera participativa porque el gobierno federal redujo el presupuesto. Eso es algo muy serio porque políticas más amplias de Estado no son garantía de que pueda seguir a lo largo del tiempo porque pueden cambiar. El equipo también se redujo, las aplicaciones van a facilitar, pero hay un tema de organización. El investigador también es esencial para el involucramiento de la comunidad y también es muy importante para organizar logísticas. También contemplar la falta de personal que tienen las unidades. Y también el tema de la comunicación también es un problema, es muy difícil, es muy complicado. Es difícil, muy difícil. Es un reto comunicarse, no solo comunicarse de hablar sobre del proyecto, saber que, sino que la comunicación entre las personas, entre uno y otro, las relaciones humanas de una manera general y análisis de datos. El sueño es hacer monitoreo participativo, incluso en el análisis, pero todavía no logramos hacerlo, analizar esos datos interpretados localmente, sin la presencia de gente de la universidad. Claro que puede haber personas de la comunidad que fueron a la universidad, pero hay la necesidad de investigadores y técnicos expertos para hacer análisis
Y ese sería un sueño cuando el monitoreo sea participativo, incluso en los análisis de datos, no solo la discusión, sería perfecto, sería eso. Obrigada, Tina. Gracias, Tina. Gina. Sí, yo voy a hablar con algo que tiene mucho que ver con Cristina, el tema de la confianza, encontrar sinergias de intereses. Hay otro desafío, el tema de tecnologías electrónicas. Antes de acercar, eso puede también ser algo que aleje, porque hay que haber otro tipo de mentalidad. Y la educación, saber interpretar lo que se está leyendo, todo está muy basado en lecturas, entonces es un proceso de base de alfabetización digital también, y ahí tenemos un gran reto. Y ahí hay el tema tanto de este tema que es social, educativa, y también el tema de infraestructura, que todavía no tenemos el acceso. Serían entonces los dos grandes puntos, los dos grandes retos. Obrigada, Gina. Fabiano. Gracias, Gina. Fabiano. Bom, eu trago coisas similares. Bueno, pensé en cosas muy parecidas. Diría que los desafíos, el tema de la confiabilidad de los sistemas, también en el lado de los comunitarios, de que estos datos no se van a utilizarse de una manera no adecuada, que los fines del monitoreo se justifican de hecho por lo que se está haciendo dicho, por el lado de las estructuras de gobierno, las instancias de gobierno, que esos datos son confiables metodológicamente hablando, que se pueden usar esas informaciones para la gestión, acceso a políticas públicas. También seguimos en el reto de ser relevante para las comunidades. Esa información necesita ser útil y para los distintos actores que están involucrados en estos sistemas también, y sencillo, lo que sería quizás lo más difícil, sistemas que fueran sencillos de hacer la recolección y de consultar. Eso es un reto. Lecciones aprendidas. En Río Nini es muy grande la diversidad de recursos utilizados, es increíble. Tenemos ahí un debate fantástico para hacer sobre eso en el territorio. Tenemos más de 160 recursos distintos a lo largo de su historia. Tenemos ahí un componente súper importante de complementación educativa en este proceso. Cuando trabajamos monitoreo, estamos discutiendo geografía, biología, matemáticas, estamos discutiendo análisis de datos, todo eso es súper importante en el proceso. Y por fin, también hay un componente muy fuerte de desarrollo de líderes. Estas personas involucradas en estos procesos asumen un protagonismo en la comunidad, otros roles también, y esta es una necesidad muy grande. Con relación a la financiación, yo no llegué a mencionar los financiadores de CIMUR porque tuvimos distintos financiadores. El principal fue AMUR, por más de 10 años, pero tuvimos el apoyo de Fundo Vale, IP, tuvimos el apoyo de distintas organizaciones a lo largo de estos años en distintos componentes del sistema, y estamos cerrando el sistema ahora en julio, literalmente por un tema de recurso, de financiación y dificultad de seguir con haciendo el pago de los monitores, más que de los equipos técnicos de análisis, el mantenimiento del costo de recolección de datos por los monitores. No es que sea muy grande por el valor, sino por las dinámicas del proyecto, formatos del proyecto hoy día. Con eso, optamos por cerrar la metodología en papel y hacer una migración para una perspectiva digital sin el componente de pagar a los monitores. Gracias, Fabiano. Estos desafíos son comunes a todas las iniciativas. Me parece que estamos ahí casi cerrando de esta conversación, que fue muy interesante. Vemos
muchas similitudes entre las iniciativas y destaques. Este tema de diálogo, la integración, de promover el protagonismo local. No estamos hablando solo de recabar informaciones y decisión para gestión, estamos hablando de empoderamiento, protagonismo local. Estamos hablando de estas comunidades que deben tomar las decisiones, sean ellas que estén ahí en la toma de decisiones, y las razones de confianza que ustedes destacaron son muy importantes. Pero a la vez que estamos hablando de protagonismo, estamos hablando de una cantidad de informaciones gigante, enorme, generada. Observando todas las iniciativas, vamos viendo que ellas van sucediendo y es necesaria la creación de tecnologías, sistemas para manejar con esta cantidad de informaciones y cómo esas informaciones son muy valiosas para la biodiversidad, recursos para pensar en temas más amplios, sobre el tema de cambio climático, por ejemplo. Si tenemos una mirada para Amazonía, ¿no? Que pueden ayudarnos a recolectar información y hacer la toma de decisiones a largo plazo, además de, claro, apoyar en la gestión, en las decisiones locales relacionadas a los territorios específicos. Y vemos la tecnología como un desafío y también como solución, si sabemos manejarla bien. Entonces, me parece que este final del tema de la financiación que ustedes comentaron, eso pasa mucho por la valorización de estas iniciativas. Está ahí el desafío para nosotros todos que estamos ahí, que nos están siguiendo, también la audiencia, de realmente reforzar la importancia de estas iniciativas, del valor de esas iniciativas, de las informaciones que se generan, no solo las informaciones que se generan, sino que del proyecto en general, todas las ganancias del proceso para las comunidades, y buscar estrategias para mantener eso a largo plazo, porque es muy importante. Tanto los financiadores, gobierno, deben ver eso como una prioridad y algo que puede aportar cosas importantes para el mantenimiento de áreas protegidas, biodiversidad, recursos y saberes locales y de las comunidades locales. Entonces, gracias a todos. Este intercambio fue muy rico, fueron experiencias increíbles, algunas más antiguas, otras más jóvenes, pero todas muy valiosas, y el intercambio de informaciones fue muy grande. Uno aprendiendo con el otro y construyendo juntos. Espero que eso fortalezca el segmento de experiencias en Amazonía y también que pueda inspirar otros biomas, otras experiencias en otros territorios y unidades de conservación de otras regiones a conocer todo eso mejor. Entonces, gracias a todos y ahora le doy la palabra nuevamente a nuestra host principal, Carole. Gracias. Gracias, Ángela. Gracias a todos por las excelentes presentaciones, panelistas muy moderados, fáciles de conducir. Quisiera invitar a Braulio para hacer un discurso final. Tengo unos apuntes muy rápidos para hacer con relación a sustentabilidad de esas iniciativas. Cuando observamos MPB, podría tener cuál es el enfoque de toda la iniciativa del monitoreo comunitario, ser reconocida del gobierno federal, implementarse en escala nacional. Y aún así, hay debilidades en la financiación, la importancia de tener AIP, en apoyo, un asesoramiento técnico, no que no estamos considerando el trabajo del gobierno, sino considerando la complejidad de operar un programa como este. La importancia de tener eso, y ya lo habíamos observado, de cuán importante que el gobierno esté junto y que seguimos como académicos o ONGs siguiendo en este apoyo técnico, incluso apoyando en la captación de recursos de otras fuentes. Algo que me marcó mucho fue el discurso de Fabián, porque a veces apartan, hicimos un webinar de presiones y amenazas de vigilancia territorial y otro de biodiversidad y recursos naturales, y al fin y al cabo, cuando él habla de monitoreo de los castañales, del uso de recursos, como eso indica posibles conflictos de uso de territorio, presiones de cacería, o sea, todo eso camina junto.
estamos haciendo un Chandless, un monitoreo junto. Entonces, como esos datos de cacería también van a ayudar a observar los datos de presiones y amenazas. ¿Cómo hacer esa integración de una manera más clara? No hay una respuesta, es una pregunta, una indicación para estos monitoreos para hacer esta combinación. Yo para hablar de uso de tecnología, me van a sospechar, porque para mí es el futuro. Usar papel es algo que en 5 años ya estará hacia atrás. Debemos ampliar este uso de esas aplicaciones, incluso cuando hablamos sobre la participación. Queremos que la participación sea no solo en la recolección, sino que también en análisis. Esas aplicaciones van a facilitar todo eso. Esta juventud, yo que tuve una hija hace poco, ellos son nativos digitales. No nacimos en este mundo donde existe la tecnología. Y muchas de estas personas, aunque estén en las comunidades, estos jóvenes, los chicos de Chandless, ellos saben usar esas aplicaciones muy bien. El futuro será utilizar cada día más herramientas. Ya hay muchas herramientas a disposición y algo que siempre estoy pensando es el siguiente: debemos hacer un grupo de trabajo, una nueva ronda de conversaciones sobre el uso de las tecnologías. Y quisiera invitarles entonces, ustedes no conocen la red de monitoreo territorial independiente, que es liderada por el Centro de Estudios de Sostenibilidad de la Fundación Getúlio Vargas. Tiene distintas organizaciones que trabajan con monitoreo territorial independiente para distintos temas de obras de infraestructura, biodiversidad, vigilancia territorial, y quizás pudiéramos ahí pensar en unas conversaciones y ampliar esa discusión de uso de tecnologías más adelante. Agradezco a cada uno de ustedes. Gracias por compartir. Gracias a todos que están ahí en la audiencia. Y ahora le paso la palabra a Braulio para que hable una síntesis en nombre del proyecto. No sé Gracias, si... Carol. Gracias, Ángela, y a todos los ponentes, ¿no? por esas valiosas experiencias que nos han compartido esta tarde, muy aleccionadoras. Creo que hay unas frases claves, ¿no? El tema de intercambio de saberes. Creo que es importante reforzar el concepto de relación horizontal, ¿no? Que no haya una supremacía de conocimientos. Es un tema, si hablamos de monitoreo participativo, eso es un tema clave. Y creo que un tema importante que remarca no solamente, ese es un tema no solamente para Brasil, sino para toda la región. Siempre nos han preguntado y nos hemos preguntado, ¿para qué se hace el monitoreo? ¿No? O sea, no se trata de hacer, ¿para qué y por qué? ¿Y cuál es el beneficio? ¿Y para quién? ¿No? Ese es un tema, creo que de tema de intereses, que es importante conversarlos desde el inicio. Podemos trabajar muchas metodologías, muchos protocolos, muchas cosas, pero finalmente, ¿cuál es la esencia? ¿Para qué hacemos las cosas? ¿No? Y si hablamos de un monitoreo participativo, ¿cuál es el beneficio directo para la población local? ¿No? Para algunos podría incluso ser un perjuicio, ¿no? Para algunos incluso tener un área protegida no necesariamente es un beneficio. Entonces, creo que en relación de gobernanza es importante tener una línea de partida de estar en consenso, de encontrar una negociación común, porque si no, sienten el monitoreo como una supervisión de alguien externo que viene a llevar información o a observar, o si hay alguien que de ellos participa, después también hay conflicto de intereses, ¿no? Hay algunas actividades, de actividades extractivas en otros países, caso de Perú, por ejemplo, en la minería ilegal, en el tráfico de tierras, en la tal ilegal, donde están involucrados los mismos dirigentes y algunos otros funcionarios. Entonces hay conflicto de intereses. Y para ahí también se genera, y han sido vistos los monitores como espías, ¿no? Como gente que está sacando información sin consensuar. Entonces creo que es importante, el uso de la información es un tema de susceptibilidad. Hay que saber cómo y cuándo se usa. A veces para los actores externos que estamos fuera, que pedimos datos, pero para el actor local es diferente. Entonces la sugerencia ahí es involucrar en el beneficio, ¿no? Si es que, por ejemplo, cosas de su interés, para nosotros nos puede interesar científicamente el tema de las poblaciones naturales de peces, pero para ellos probablemente es seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, son dos visiones diferentes. Para nosotros nos interesan los bosques
y vemos biomasa, emisiones, y para ellos probablemente les está interesando pues el tema relacionado a la fauna también. Entonces, el tema de seguridad, el tema del valor del territorio, el valor del territorio en su concepto integral, ¿no? Entonces, para ellos es un riesgo perder el territorio. Un hermano indígena sin territorio, ellos dicen, no es nada, porque es su farmacia, es su tienda, su mercado. Entonces, el que no monitoree puede hacer que tenga pérdidas en ese capital. Entonces, ahí hay que explicarles al revés. Es cuánto pierden por no monitorear, ¿no? Entonces, creo que es importante reflexionar en esa relación de gobernanza de punto inicial, porque a veces tenemos experiencias de que monitoreo participativo lo llamamos porque bien, llamamos a un actor local para levantar datos. Pero no, es desde el momento del inicio de la conceptualización y el uso de la información va a estar justamente, lo que antes decían, muy ligado al tema de intereses, ¿no? Y el lenguaje, cómo eso se traduce, una tabla estadística o un mapa, cómo se traduce ¿no? En su lenguaje. Creo que el tema de transferencia tecnológica y comunicacional es un tema básico. Entonces los desafíos son amplios, es un proceso dinámico que estamos aprendiendo, y por supuesto el tema de financiamiento, eso es un tema crucial, ¿no? Porque a veces se convierten en temas intermitentes. Tenemos experiencia que hemos capacitado a muchos monitores y después se terminan las iniciativas y los monitores pasan a trabajar a las industrias extractivas. Entonces, el uso de todo el conocimiento tenemos que asegurarnos que quede para la causa que fue generada. Solamente es eso. Muchas gracias una vez más por sus valiosas ponencias. Ha sido un gusto. No espero que no sea la última oportunidad. Agradecer a Carol por toda esta organización y a todos ustedes y los participantes. A nombre de la UICN, estamos muy contentos. Seguiremos trabajando. Gracias. Será hasta una próxima oportunidad a cargo de la coordinación regional. Lo dejo a ustedes. Chao. Obrigada a todos. Gracias. Thank you. Gracias a todos, un abrazo a todos, muchas gracias. Pessoal, obrigada. Obrigada pelo convite. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos, nos vemos.